Cristo ha resucitado. Bienvenidos amigos de Casa de Oración a escuchar el mensaje que el Señor Jesús tiene para nosotros. El primer mensaje lo encontramos cuando Marcos nos narra el comienzo de la predicación de Jesús, que fue cuando habían arrestado a Juan. Y Marcos nos dice que Jesús decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Ese es el primer mensaje que tiene Jesús para nosotros. La primera invitación: conviértanse y crean en el Evangelio. Luego Marcos nos narra cómo Jesús fue llamando a sus discípulos, que eran pescadores en el mar, en el lago de Galilea, y cómo llamó a Simón y a Andrés primeramente, y les dijo: vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y los siguieron. Segundo llamado: el Señor quiere que seamos pescadores de hombres, así como sus discípulos, y que seamos capaces de dejar todo por Él, por ir a anunciar el Evangelio. El tercer mensaje, la tercera invitación de Jesús esta noche, es muy hermosa. Y nos dice Marco que hubo alguien que precedió a Jesús, que hubo alguien que anunció la venida de Jesús. Ese alguien era Juan el Bautista, y que estaba ya en la palabra escrito en Isaías 43, que dice: mira, envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Y nos dice Marcos que apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y que Juan iba vestido con una túnica de piel, con un cinto de cuero, y que él comía miel silvestre y saltamontes. Imagínate esta vestimenta de Juan. No sé qué impresión te dé a ti, pero realmente podemos imaginar a un hombre sencillo, a un hombre casi salvaje, ¿verdad? Para ese tiempo, que vivía muy de manera austera, de manera sencilla, no iba ataviado, ¿no?, como los reyes, como los maestros de la ley, sino que Juan iba vestido sencillo, humilde. Y Juan, fíjate cómo era su actitud, una actitud de humildad, porque él decía que él no era digno ni siquiera de postrarse para desatar las sandalias del que venía detrás de él, que detrás de él venía alguien más grande que él bautizaba con agua, pero que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y fíjate que este hombre sencillo, este hombre que no se fijaba en las apariencias, que no quería aparentar algo que no era, ese hombre que decía que él quería disminuir para que Jesús creciera, para que el Mesías creciera, para el que venía detrás de él, presentarlo en toda su grandeza a Jesús. Eso quería Juan. Quería hacerse pequeño para que Jesús creciera. Aquí tenemos ya tres cualidades de Juan: la sencillez, la humildad, tenemos dos. Y la tercer cualidad de Juan era su valentía, porque él, al igual que Jesús, era valiente, denunciaba la hipocresía, como lo hacía Jesús, la hipocresía de los fariseos y de todos los maestros de la ley de ese entonces. Esa valentía le costó a Juan el ser arrestado por Herodes, porque Juan le dijo a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. ¿Ves? Estas tres cualidades que hacían de Juan y que hicieron de Juan, esa voz que gritó en el desierto, esa voz que preparó el camino del Señor. Y aquí lo que Jesús nos dice en este evangelio, el llamado de Jesús es para que seamos esos Juanes,
Ese Juan que grita en el desierto, que está viviendo nuestro amigo, que lleva un anuncio de esperanza, que lleva un anuncio de salvación, que lleva el anuncio de Jesús. El Señor nos está llamando a ser ese Juan sencillo, humilde, que hace crecer a Jesús y que lo presentemos como lo que es Jesús. Ese Jesús que murió y resucitó por nosotros. Ese Jesús que es todopoderoso. Eso quiere el Señor Jesús que seamos nosotros. Esa voz que grita y que lleva esperanza al que no la tiene. Que lleva un mensaje de esperanza en Jesús. Porque en Jesús hay victoria. En Jesús hay salvación. En Jesús hay esperanza de tener un empleo. En Jesús hay esperanza de una restauración matrimonial. En Jesús hay esperanza de una nueva vida. Jesús quiere que seamos ese Juan Bautista en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, cuando necesitan ese mensaje de aliento, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Hay gente que no conoce a Jesús y que están buscando en el mundo lo que solo Jesús puede darles. Una vida nueva, una vida con esperanza, una vida con esperanza en la vida eterna también cuando muramos. Fíjate, yo quiero contarte hoy un testimonio de cómo el Señor me ha llamado a servir en el ministerio de Buen Samaritano y cómo los primeros años fueron un tiempo de mucho trabajo, de ir a orar por nuestros hermanos que estaban enfermos, que estaban en situaciones difíciles y ese llamado que el Señor me hizo como Juan Bautista, se suponía que yo iba a llevar ese mensaje de aliento a los enfermos. Y yo quiero decirte que esos mismos enfermos fueron un Juan Bautista para mí. Porque ese tiempo de arduo trabajo, previo a la pandemia, también yo estaba en desierto. Estaba en desierto en quebrantamiento en mi familia. Estaba en desierto en nuestra economía. Y en cada momento que el Señor me llamaba a orar por alguien de nuestra comunidad que estaba enfermo, para mí, ellos representaban ese Juan Bautista. Sí, a la vez que yo iba a llevar un mensaje de aliento y que como Ministerio de Buen Samaritano íbamos a ayudar, íbamos a orar por ellos, a la vez ellos para mí, ese es mi testimonio personal, eran para mí ese Juan Bautista que también me llenaba de aliento. Así que esta noche el Señor Jesús te dice, sé la voz que grita en el desierto de la persona enferma, en el desierto de la persona que no tiene esperanza, en el desierto de la persona que no tiene trabajo, que necesita ayuda. Si tú eres valiente como Juan, qué bueno, pero si no, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Así que yo te invito a que le pidamos esta noche al Espíritu Santo que nos dé esas cualidades de Juan Bautista, de ser humildes, de ser sencillos y ser valientes, para anunciar